La chica que ves en pantalla desapareció un día mientras sus padres la buscaban. Un psicópata hacía cosas horribles con la chica mientras tanto. Unos días después, se supo una horrible verdad. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Alicia Jiménez, que me escribió gracias. Mil gracias a ti, mi leyenda, por estar aquí en el canal apoyando mi contenido y disfrutando de él. Finalmente eso motiva mucho construir una comunidad tan linda y muchas gracias por estar en esta comunidad. Te deseo lo mejor, Alicia, espero que tu vida esté muy bien, que las cosas brillen también. Ojalá te mantengas en este canal mucho tiempo, eres muy importante, te envío un besote muy grande, mi leyenda, y te deseo, por supuesto, un excelente día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo que más te estresa? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Naomi Louise Smith nació el 4 de marzo de 1980 en Coventry, Inglaterra. Sus padres eran Brian y Catherine Smith. El nacimiento de la pequeña fue un enorme motivo para la familia y de ahí en adelante sus padres dedicaron todos sus esfuerzos para tratar de darle todo el afecto posible. Naomi nació en el seno de una familia muy unida y por lo tanto desarrolló una relación muy cercana con sus padres. De niña fue una pequeña bastante introvertida y con ciertas dificultades para socializar con otros chicos de su edad. Era normal ver a la pequeña pasear de la mano de sus padres. Con el paso de los años su actitud no cambió demasiado. Naomi fue siempre una pequeña bastante tímida. Por tal motivo sus padres la inscribían en diferentes actividades extracurriculares para que pudiera fortalecer un poco su interacción social y hacer amigos más fácilmente. La timidez no era lo único que aquejaba a Naomi, en realidad también era una chica muy insegura de sí misma y a menudo dudaba de sus capacidades o de su belleza. Por esta razón a la joven se le dificultaba la interacción. No obstante, gracias a la iniciativa de sus padres y también al interés de la joven, desarrolló facultades bastante interesantes como talento para la música y una capacidad para la gimnasia sobresaliente. Pese a que en la mayoría de los casos la timidez o la introversión puede asociarse a la falta de actividad física, en el caso de Naomi era todo lo contrario, pues cuando practicaba gimnasia, todos los sentimientos que guardaba en su interior empezaban a brotar con vivo frescor. En esos momentos la pequeña se veía mucho más viva y con una confianza inusual en sí misma. Lo mismo sucedía cuando Naomi hacía música o tocaba algún instrumento. Su alma parecía desenvolverse y adquiría una especie de magnetismo. En esos momentos, Naomi parecía realmente viva. La joven también era bastante inteligente y fue descrita por sus conocidos como una persona tranquila y confiable. En la escuela nunca tuvo problemas y a pesar de su timidez, logró hacer amigos. Era ese tipo de chicas con la que nadie se metía o que no suscitaba ningún tipo de problemas. En general, era una chica bastante normal. El 14 de septiembre de 1995 había sido un día bastante normal en la vida de Naomi. Aquel jueves la joven había asistido a la escuela durante el día. Al salir de sus clases había acompañado a su amiga Emma Jones de 16 a un ensayo de su banda. Al finalizar el ensayo sobre las horas de la tarde, Emma y sus amigos fueron a dejar a Naomi a su casa. Se despidieron y vieron que la joven se adentraba a la casa. Luego de entrar a su casa, Naomi pasó un rato con su madre. Sobre las 9:30 p.m. su madre le pidió un favor. Debía ir hasta el buzón de correos ubicado aproximadamente a 180 metros de su casa, ubicada en Bretts Hall Estate.
y Naomi debía llevar una carta de su madre, dirigida a uno de los catálogos a los que ella estaba suscrita. En apariencia era un recado que no debía demorar más de unos pocos minutos. Naomi salió de la casa sobre las 9:35 p.m. Vestía unos jeans azules, un jersey azul oscuro de cuello alto y una chaqueta tipo bomber. La madre de Naomi se desentendió por un rato de la salida de su hija y su padre estuvo absorto en otros asuntos también durante un buen rato. Ninguno de los dos notó la ausencia de la joven. Tal vez pensaban que ella había llegado poco después de su salida y que ya había vuelto y se encontraba en su habitación. Cuando eran aproximadamente las 11:15 p.m., Brian, el padre de Naomi, notó la ausencia de su hija y trató de ubicarla rápidamente. Puesto que él se desempeñaba como taxista, tomó rápidamente su vehículo y se movilizó hasta el buzón de correos, pero allí no encontró indicio alguno de su hija. Al no verla allí, se dirigió a la casa de Emma, su mejor amiga, pues pensó que tal vez se había dirigido a su casa sin avisar. Al llegar a la casa de Emma, la joven le indicó a Brian que no sabía nada de Naomi desde las horas de la tarde, cuando la había visto entrar a su casa. Dijo que luego de eso no había sabido más de su amiga. Asustada por la ausencia de su amiga, Emma se unió a la búsqueda y en compañía de Brian empezaron a buscar en los alrededores para tratar de ubicar a la joven. A ninguno de los dos se le ocurría dónde habría podido dirigirse. Aunque tenía amigos, no era de esas jóvenes que se desaparecían sin avisar a sus padres. Durante un rato Brian y Emma estuvieron dando vueltas en el automóvil mientras trataban de ubicar algún rastro de la joven, pero no habían tenido mucho éxito. Casi sobre la medianoche de aquel fatídico día, pasaron cerca del parque infantil de la zona y a Brian le pareció ver algo extraño desde el auto. Brian detuvo su carro, subió la luz de los faros delanteros y en la lejanía, debajo del tobogán del carro, le pareció ver un cuerpo desplomado. La luz no era suficiente para determinar si era un cuerpo y mucho menos si era el de su hija. Por tal motivo, Brian descendió del vehículo y se acercó hasta el tobogán. Antes de llegar a la altura de este, Brian reconoció desde lejos la chaqueta bomber y el jersey azul que su hija vestía aquel día. En ese momento se precipitó al encuentro de su pequeña, pero nada en el mundo lo habría podido preparar para el impacto de aquel hallazgo. En el piso yacía su hija rodeada de un enorme charco de sangre. Su cuerpo estaba frío, incluso más que aquella noche. Sus ojos ya no albergaban ningún hálito de vida. Brian vio de cerca el cuerpo de su pequeña y vio que la sangre salía todavía de su garganta. También la encontró semidesnuda, con marcas de violencia y con más sangre que fluía de otras partes de su cuerpo. El grito de horror que profirió Brian se fundió con la noche. Poco tiempo después, Emma también presenciaría el macabro hallazgo y los gritos y llantos de los dos se fundirían en uno solo. Pocos minutos más tarde, el medio hermano de Naomi y Catherine, su madre, presenciaría la escena para luego alertar a las autoridades. La investigación fue liderada por la fuerza policial de Warwickshire. Poco tiempo después de que el cuerpo fuera hallado, las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos y minuciosamente trataron de recopilar todas las evidencias o pistas que estuvieran alrededor del crimen. También después harían el levantamiento del cuerpo. Al día siguiente, llegaron los resultados de los exámenes forenses que se le practicaron a la joven. Lo que tanto temían sus padres era un hecho. Naomi había sido abusada íntimamente. Las últimas horas de vida de la joven debieron ser un auténtico infierno. Los resultados también arrojaron que a la joven le habían mutilado sus partes íntimas y que tenía una mordedura en uno de sus pechos. Las autoridades no tenían duda de que aquella mordedura sería una de las pistas más importantes de la investigación, pues había rastros de saliva que podían examinar para obtener el ADN del asesino.
El cuerpo también tenía otros signos de violencia físicos y se determinó que la causa de la muerte de la joven había sido producto del profundo corte que tenía en la garganta. Ese mismo día, la oficina de Warwickshire movilizó más de 30 oficiales para recopilar cualquier tipo de pista en los alrededores del lugar del crimen. En un principio, la búsqueda no fue tan fructífera, pues fuertes lluvias tuvieron lugar durante esos días. La búsqueda se pudo completar el 16 de septiembre, pero los resultados no fueron positivos. Las autoridades no encontraron demasiadas pistas sobre el asesino, tampoco pudieron dar con el arma con la cual se había producido el asesinato. Ese mismo día las autoridades ofrecieron una recompensa para cualquier persona que tuviera información sobre el asesinato de Naomi Smith. Las autoridades esperaban que las personas que residían en aquella zona delataran cualquier movimiento extraño que hubiesen podido presenciar esa noche, especialmente de algún hombre que caminara en solitario o de algún grupo de hombres que se hubieran visto durante las horas de la noche. La recompensa era de 10,000 libras. En varios medios de televisión aparecieron Catherine, Brian, David, que era el medio hermano de Naomi, y Emma. La solicitud para que los testigos brindaran información fueron bastante emotivas. El dolor que sufría toda la familia y sus allegados era monumental. El 17 de septiembre, luego de consultar con la familia Smith, las autoridades decidieron hacer públicas las heridas que Naomi había sufrido y con todo lujo de detalles. El objetivo de esta estrategia era generar un impacto emocional en todos los televidentes para que, de ese modo, si alguien tenía, aunque fuera una ligera sospecha de otra persona, la expresara ante las autoridades de manera inmediata. La estrategia funcionó bastante bien, pues en los días siguientes, las autoridades recibieron la información de varios testigos. Varios de ellos coincidían en haber visto a Naomi en el buzón de correo cerca de las 9:30 de la noche. Un monitorista que trabajaba en la zona dijo haber visto a la joven parada cerca del correo en una disposición de estar esperando a alguien. Una mujer que vivía cerca de la zona también dijo haber visto a Naomi en el buzón de correo y dijo que después de haber introducido una carta en él todavía estuvo un rato esperando. Luego continuó su camino en dirección contraria a su casa y más tarde se devolvió para tomar un oscuro callejón conocido en el sector como el Angosto. El callejón tenía salida al parque infantil en el que el cuerpo de Naomi fue hallado. Un ciclista mencionó que había visto a un hombre salir corriendo del callejón en horas avanzadas de la noche. El hombre era rubio de entre 20 a 25 años y de complexión atlética. Para los amigos y familiares de Naomi había una cosa que no cuadraba en estas declaraciones, y es que no entendían por qué la joven habría decidido caminar por aquel callejón. Si bien a través de él podía llegar a su casa, no era este el camino más corto y mucho menos el más seguro. Luego de estas declaraciones, el 21 de septiembre, las autoridades detuvieron a 5 hombres que coincidían con el perfil del hombre que había sido visto por el ciclista. A los 5 se les tomaron muestras de ADN y se les interrogó durante varias horas. Días más tarde quedarían libres. La actividad de las autoridades no se detuvo aquí, pues de ese día en adelante se practicaron varios allanamientos en diferentes casas para tratar de recolectar muestras de ADN que coincidieran con la saliva hallada en el cuerpo de Naomi. Las autoridades tenían muy claro que de esta forma encontrarían rápidamente al culpable. Un mes después del asesinato de Naomi, las autoridades crearon una especie de banco de ADN en donde se recolectaron muestras de más de 800 delincuentes locales de entre los 15 y los 28 años. Las autoridades esperaban que con este perfilado masivo de ADN pudieran dar con el culpable del crimen de Naomi y no estaban equivocados en lo absoluto. Durante más de un mes, los investigadores estuvieron cotejando una tras una las muestras de ADN. Para el 16 de noviembre de 1995, la policía capturó a 4 nuevos sospechosos. Luego de esto, 3 fueron rápidamente descartados y un solo nombre quedó sobre la mesa. Se trataba de Edwin Hopkins. El sospechoso tenía 19 años, trabajaba como pintor y vivía en casa de sus padres.
Su lugar de residencia estaba ubicado a escasos metros de donde se produjo el hallazgo del cuerpo de Naomi. Hopkins también tenía un largo prontuario criminal en el que se incluían varios episodios de violencia. El hombre solicitó varias veces libertad provisional y a pesar de que nunca confesó su culpabilidad, las autoridades lo mantuvieron en prisión preventiva durante un buen tiempo. El hombre durante los interrogatorios siempre sostuvo su inocencia y trató de construir una buena coartada. No obstante, habían bastante pruebas en su contra, más de las que él creía. El juicio de Edwin Hopkins inició el 22 de enero de 1997 ante la Corte Suprema de Birmingham. Hopkins trató de sostener su inocencia y mencionó que durante la noche del 14 de septiembre de 1995 había estado con su hermana y había salido de allí a las 9:30 de la noche. Había ido a comprar cerveza y más tarde habría vuelto a la casa de su hermana. La hermana de Hopkins confirmó la estadía de este en su casa. Esta versión parecía hasta cierto punto verídica. No obstante, la hermana de Hopkins informó que la salida del hombre se había prolongado mucho tiempo más del necesario y que además cuando había vuelto a casa no llevaba la misma ropa. Hopkins trató de defenderse diciendo que esa noche se le había regado algo en la ropa y que había tenido que volver a su casa para cambiarse y ponerse ropa limpia. Naturalmente, la coartada de Hopkins se desarmaba poco a poco. Además de esta información, Julie, la hermana de Hopkins, mencionó que su hermano parecía tener una especie de afición por los cuchillos y que incluso los coleccionaba. Toda esta testificación solo ayudó a la fiscalía a darle más argumentos a su acusación. El abogado de la fiscalía trajo a la mesa las evidencias más contundentes. Según él, el ADN encontrado en el cuerpo de Naomi coincidía casi a la perfección con el de Edwin Hopkins. El sospechoso había suministrado su ADN cuando se hizo la perfilación masiva y cuando este se cotejó se convirtió en el principal sospechoso. Además de esto, un médico forense confirmó que la mordedura encontrada en el pecho de Naomi era bastante particular, puesto que era evidente que el infractor no poseía varias piezas dentales, algo que coincidía con el caso de Hopkins. Además de esto, la mordedura que se había hecho en el pezón de la víctima también demostraba que la mordida del victimario estaba un poco desencajada, algo que también coincidía con Hopkins. Por último, el médico forense informó al juez que tras un examen que se le había practicado al sospechoso, se había concluido que la mordedura de Hopkins coincidía a la perfección con la herida que Naomi presentaba en uno de sus pechos. Las pruebas eran muy contundentes. El 30 de enero de 1997, las 11 personas que conformaban el jurado deliberaron durante más de 3 horas mientras decidían sobre el veredicto. Edwin Hopkins fue hallado culpable. El hombre fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 20 años de prisión. Hasta el día de hoy, Hopkins sigue todavía tras las rejas. En innumerables ocasiones ha tratado de apelar su sentencia, pero nunca ha obtenido ningún resultado. Hasta el día de hoy, el hombre sigue defendiendo su inocencia. Sin embargo, las pruebas de su culpabilidad fueron demasiado contundentes. Por su parte, la familia de Naomi sigue a la espera de que el hombre confiese algún día su crimen y que pueda aclarar cuál fue el móvil de este. Por el momento, este asunto sigue siendo una incógnita para la familia y para el mundo en general. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu cósmico like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan y que tú y yo somos misterio y que nos vemos en el próximo caso.